Bien. A ver, la anterior clase habíamos visto con ustedes lo que son las bases, ¿no?, del paradigma de programación orientada a objetos. Habíamos hablado de lo que es la abstracción, habíamos hablado de lo que es la modularidad y también de lo que es la propiedad del encapsulamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es continuar viendo las propiedades y vamos a introducir hoy día lo que viene a ser el concepto de herencia. ¿De acuerdo? Entonces, la herencia dentro de la programación orientada a objetos permite establecer una relación entre tipos de objetos a través del nivel de abstracción con el cual nosotros concebimos estos tipos de objetos. Entonces, cuando nosotros hacemos representaciones, muchas de ellas pueden ser, por ejemplo, representaciones de muy alto nivel de abstracción, es decir, que representan un tipo de objeto que no representa a un objeto particular, sino más bien un tipo de objeto que trata de englobar características esenciales que son básicas y comunes a más de un tipo de objetos, ¿no? Entonces, en esta parte de la abstracción, sueles tú tener cosas que son muy finitas, ¿no? Y también hay tipos de objetos que se representan de manera más detallada. Entonces, estos son tipos de objetos que son más especializados, que el nivel de detalle de representación es más fino. Entonces, la herencia permite a dos tipos de objetos establecer relaciones que sean diferentes a la interacción. Cuando existe una relación de supertipo, subtipo o superclase, subclase, estamos hablando de una relación SU, ¿de acuerdo? Entonces, hay objetos, hay tipos de objetos y eso es completamente natural cuando los seres humanos observamos el mundo, para que me permiten identificar tipos de objetos de muy alto nivel de generalización. Animal, por ejemplo, ¿no? Es un concepto que nosotros manejamos muy bien, pero sabemos que ese concepto es de muy alto nivel de abstracción, ¿cierto? Es un nombre común que a su vez hace referencia a otros subtipos de objetos del mundo real, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos esto, ahí es posible que más de un tipo de objeto se relacione, ¿ya?, entre sí, por este tipo de relacionamiento que también nosotros lo conocemos como el relacionamiento SU. Todo perro es un animal, ¿de acuerdo? Entonces, la herencia viene a ser esa propiedad por la cual nosotros podemos representar el mundo real en sus distintos niveles de abstracción, ¿de acuerdo? Y eso me permite tener la herencia. Cuando se hace herencia en programación orientada a objetos, existen algunas características también que empiezan a resaltarse, ¿no? Lo primero es lo que les decía, capacidad de representar el mundo real en distintos niveles de abstracción. Esa es una de las cosas que me permite hacer. La otra, la herencia también se suele utilizar para poder reusar implementaciones o algún modelo que yo ya tengo definido. Entonces, yo puedo tener bien definido un modelo y de ahí yo puedo decidir extender la definición de este modelo sin tocar la definición que ya se tiene. Entonces, no queremos modificarla, sino más bien queremos extenderla. Entonces, en este caso, nosotros podemos jalar otra unidad de extensión y decir que esta va a utilizar todo lo que tenemos acá arriba, ¿de acuerdo? Y le va a añadir alguna otra cosa particular en esta abstracción. Esa clase de cosas también te permite hacer la herencia. Entonces,
Lo que dice en la diapositiva, ¿no es cierto? Típicamente dice una subclase dentro de las jerarquías de herencia en programación orientada a objetos, aumentan o redefinen la estructura y o el comportamiento definido en la superclase, ¿de acuerdo? Esa es una de sus cualidades. La herencia te permite reusar, ¿de acuerdo? Te permite generalizar y eso es muy interesante a la hora de utilizar esta propiedad en la programación orientada a objetos. Como decíamos, si nosotros tuviéramos que ponerle un nombre al relacionamiento, bueno, interesantemente el relacionamiento me permite, ¿no? Leerse con la unión es un, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el símbolo que nosotros vamos a utilizar, y ustedes se han identificado la anterior semana, vendría a ser este triángulo, cuyo vértice principal está apuntando siempre a la superclase o a la clase de generalización. Y el triángulo en su parte base está apuntando, le llamaremos, hacia las subclases. Lo que está acá arriba en la diapositiva se considera una superclase, una clase de generalización o también que se llama clase base. ¿Por qué se denomina clase base? Porque se supondría que en esta clase están descritas las características esenciales que son la línea base de conformación para algún otro tipo de objetos, ¿ya? Por el otro lado, la clase que se encuentra abajo se denomina una clase de especialización, ya que sus características esenciales suelen ser más específicas, ¿de acuerdo? A algún tipo de objetos que ya tiene algunos detalles más especializados, ¿no? Por ejemplo, animal es un concepto de muy alto nivel, pero perro, nosotros probablemente ya podríamos identificar algunas características un poco más especiales o detalladas para el perro que para el animal. También se denomina subclase o también se denomina clase extendida, en honor a lo que se tenía en la anterior transparencia, que te dice una clase extendida, usualmente lo que va a hacer es agarrar las cosas que están básicas definidas en la superclase y esta clase va a extender, de acuerdo a algunas propiedades, a todas estas que ya va a tener acá y las extiende, las modifica o las personaliza, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de objeto que está modelando. ¿Cómo se lee? Habíamos visto esto ya la anterior semana en el diagnóstico, que esta relación está identificada por esta simbología, tiene una lectura de doble sentido. Si nosotros leemos de abajo hacia arriba, esa relación se lee como una obligatoriedad, ¿de acuerdo? Se dice, todo objeto de clase E es un B, es categórico. Pero al revés, si leemos de arriba hacia abajo, entonces la lectura es una posibilidad. Se dice, todo objeto de clase B puede ser un E. ¿De acuerdo? Eso es lo que me permite hacer esta relación de herencia. Y es por eso que también se le conoce, ¿no? Como el relacionamiento es un entre dos tipos de objetos. ¿Qué es lo interesante también que nosotros podemos ver acá? Es por esa razón que se denomina herencia esta característica. Si leemos solamente esta clase, se dice que todo objeto de clase B tiene atributos B y tiene los métodos o sabe comportarse como indican los métodos B. ¿Ya? Pero si nosotros leemos se dice todo objeto de clase E tiene atributos C, pero además de manera heredada tiene los atributos de B. Es por esa razón que se llama herencia, ¿de acuerdo? E hereda todas las características esenciales definidas o descritas en la superclase. En este caso, si hablamos de tenencias y atributos, E tendría los atributos de E, además los atributos de B por herencia, ¿ya? Y todos los objetos de clase E se saben comportar de acuerdo a los métodos de E y hereda todo el comportamiento descrito en los métodos de B. Así funciona. Bien,
¿Cómo se traduce la herencia en programación? La herencia básicamente se traduce como una palabra reservada en el lenguaje y que siempre se estipula en la cabecera de la clase que está indicando la relación. Entonces, ¿quién indica la relación es o de herencia? Siempre la subclase. ¿De acuerdo? La subclase te dice que va a ser una subclase de esta superclase. Entonces, si ustedes observan la clase B, bueno, tranquilamente está clase B, atributos B, métodos B. Y en la clase E, que voy a tener clase E extends B. Entonces, esto te está diciendo que la clase E es un tipo de objeto o define un tipo de objeto que es una extendida a todo lo que nosotros tenemos definido en la clase B. ¿De acuerdo? Y acá, ¿qué es lo que se pone? Solo los atributos de E y los métodos de E. A menos que digamos lo contrario, pues automáticamente los objetos de clase E van a heredar todas las características esenciales tal cual están en B hacia E. ¿De acuerdo? No necesitamos volverlas a escribir. Cuando tenemos la necesidad de volverlas a escribir, cuando nosotros vamos a hacer una sobreescritura. Y eso me permite tener polimorfismo, que vendría a ser la otra propiedad de la programación orientada a objetos. ¿Ya? Ok. Entonces, en el mundo real, fíjense, nosotros podemos observar varias formas o varios ejemplos, ¿no? De cómo modelar contextos que de por sí ya tienen este principio de clasificación, subclasificación, subclasificación, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una clasificación particional, dice, ¿no? De estas figuras geométricas, y te dice, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tiene toda figuras o todo cuadrilátero? Dice, los cuadriláteros, ¿qué tienen de común? Dice, todos tienen 4 lados, ¿no? Por eso se llaman cuadriláteros, ¿de acuerdo? Y estos lados, fíjense a su vez, son segmentos dentro de la definición de geometría. Un segmento es una porción de la recta que tiene un punto inicial y un punto final. Ah, dices, entonces todo segmento que tiene 2 puntos, ¿correcto? Empieza en este punto y termina en este punto. Y cada punto, ¿qué cosa es? Es un punto. Todo lo que nosotros acá tenemos en el modelo, esto es interacción, ¿ya? Pero esta parte de la clasificación de los cuadriláteros, de acuerdo a este criterio, pues estamos demostrándolo acá. Dice, todo paralelogramo es un cuadrilátero, ¿de acuerdo? Todo rombo es un cuadrilátero. Todo rectángulo es un cuadrilátero y todo cuadrado también es un rectángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos agarrado esto, fíjense que está descrito dentro del ámbito de las figuras geométricas y lo hemos modelado, ¿de acuerdo? Esta realidad le llamaremos, la hemos modelado y hemos obtenido este esquema mental, ¿de acuerdo? Completamente válido. ¿Qué es correcto leer aquí? Todo rombo que tiene. Cuatro lados. Sí, tiene lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, que a su vez son segmentos. ¿Necesito decirlo? No. No. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Ya? Porque por herencia, por eso se llama la propiedad de herencia, ¿no? Todas las características esenciales descritas en la superclase en forma se heredan a las subclases. Así funciona la propiedad de la herencia. Este es otro, ¿no? Este es otro modelito o esta es otra realidad. A ver, tratemos de modelar este. Y acá tenemos un montón de cosas, ¿no? ¿Qué podemos decir? Ahora depende de cómo percibes. Se podría darle otra clase de nombre a las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos haberle dicho que es el reino animal. Acá, bueno, yo le he llamado animal.
De acuerdo a esta perspectiva de subclasificación, aparentemente el reino animal se divide en dos grandes grupos, ¿no? Subclases, los vertebrados y los invertebrados. Entre los invertebrados nosotros tenemos a los anélidos, a los artrópodos, a los equinodermos y así, ¿no? Y acá que tenemos las aves, los reptiles, los mamíferos, no estarían dentro de los vertebrados. ¿De acuerdo? Fíjense, esto que nosotros tenemos también es un esquema mental, pero está planteado con otro lenguaje. Este también es un lenguaje artificial. Esto, dependiendo de cómo lo miramos, podría ser considerado un mapa mental. Para nosotros, este mapa mental que probablemente los biólogos o en escuelas se maneja, lo estamos traduciendo a un otro esquema mental que los programadores entendemos. Esto es una representación y esto también es una representación, ¿de acuerdo? Y en esta ocasión, mi representación, además de introducir lo que es todo lo que habíamos visto en la anterior clase, estamos introduciendo este nuevo concepto que me permite modelar los objetos a distintos niveles de abstracción, ¿ya? Eso estamos haciendo. Bien, a ver, acá hay otra, fíjense, acá hay otra clasificación de las figuras geométricas. Y en este caso te está hablando, ¿no? De aquellas figuras que tienen lados. Y dice, bueno, sabemos que muchas figuras, dice, son paralelogramos. Ya dentro de los paralelogramos, según esta su teoría, fíjense, existen los rectángulos y existen los rombos. Pero resulta que esta jerarquía o esta clasificación es incluyente, ¿no? O puede haber algunos tipos de objetos que respeten ambas definiciones. Por ejemplo, el cuadrado, te dicen, ¿cierto? El cuadrado a su vez es un rectángulo, pero también se cataloga como un rombo, ¿correcto? Y este es el mundo de los paralelogramos. Hay paralelogramos que no son ni rectángulos, no son ni rombos y tampoco son cuadrados. ¿De acuerdo? ¿Cómo modelamos esto? Este dibujito que tenemos aquí, esta es una clasificación incluyente, acá dice, ¿no? Esta es una definición de clasificación incluyente de estas figuras geométricas denominadas paralelogramos. ¿Cómo lo traduzco esto a mi modelo? Bueno, ¿yo qué puedo observar? Puedo observar objetos de clase figura. Por un lado está el mundo de los paralelogramos y por otro lado están los no paralelogramos. Entonces esta parte lo corto ahí. ¿Y dónde me voy a entretener en esta parte? ¿De acuerdo? Y digo, bueno, ¿qué tiene todo paralelogramo? Todo paralelogramo nuevamente tiene 4 segmentos, ¿no es cierto? Al igual que hace rato. Y cada segmento es una porción de una recta cuyo punto inicial es el punto 1 y cuyo punto final es el punto 2, de acuerdo a mi modelo, ¿no? Y cada punto a su vez es un dato compuesto que representa la información del X, el Y, dentro de nuestro entendido del eje de coordenadas. Acá. Todo paralelogramo, de acuerdo a esta clasificación, fíjense, puede ser ya sea un rectángulo, ya sea un rombo, o tranquilamente se queda con un paralelogramo que no está entre estos dos. Pero sabemos, dice de acuerdo a esta definición, que todo cuadrado, dice, es categóricamente un rectángulo y es categóricamente un rombo. Y al revés, todo rectángulo es categóricamente un paralelogramo y todo rombo es un paralelogramo. ¿De acuerdo? Este tipo de herencia es completamente válido. Fíjense, hemos agarrado dos ámbitos del mundo de las figuras geométricas y dependiendo de la perspectiva, en este caso, fíjense, esta es una definición de clasificación excluyente y nuestro modelo vendría así. Esta es una clasificación jerárquica de las figuras incluyente y nuestro modelo vendría así. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el modelo?
Sí, se entiende. Sí, ¿verdad? Y encima se debería poder leer, ¿correcto? Todo se puede leer. Entonces, acá, ¿qué estamos diciendo? Que todo cuadrado es un rectángulo, pero también estamos diciendo que todo cuadrado es un rombo. ¿Ya? Eso estamos diciendo. Y por transitividad, que también estamos diciendo que todo cuadrado es un paralelogramo. Y por transitividad también estoy diciendo que todo cuadrado es una figura. A esto que tenemos acá se le conoce como una jerarquía de clases, ¿de acuerdo? Hay niveles, fíjense, este es el nivel de más alto nivel de abstracción. Este vendría a ser en niveles de abstracción el que le sigue figura. Este vendría a ser en el nivel de abstracción el que le sigue al paralelogramo y el cuadrado vendría a estar abajo, de acuerdo a la jerarquía de clases a cuanto a niveles de abstracción. Entonces, el cuadrado se considera un tipo de objeto de un grado de abstracción bien específico, especializado, y la figura, por el contrario, se considera una representación de un tipo de objeto a muy alto nivel de abstracción, ¿de acuerdo? Es una generalización bastante elevada. ¿Sí? Ok, entonces, reforzamos mi concepto de herencia y dice, ¿no? La herencia me permite establecer relación entre clases, ¿ya? Y también es posible decir que una clase puede heredar de una o más superclases, ¿correcto? Una subclase, dice, puede heredar de una o más superclases. ¿Es verdad? ¿Es posible? Sí. Y dice, Sí, ¿verdad? Hemos visto en el último ejemplo, el cuadrado hereda de más de una superclase. ¿Ya? Y lo que decíamos, ¿no ves? Las subclases, estamos reforzando lo que hemos visto en la segunda transparencia, típicamente aumentan o redefinen las características que ha decidido heredar de la superclase. ¿Ya? Eso. A ver. Nuestro nivel de abstracción, o sea, mientras más alto esté en la jerarquía de clases, es más alto el nivel de abstracción. ¿Ya? Nivel de abstracción de generalización, nivel de abstracción de especialización. Entonces, la figura prácticamente es un concepto. Cuando nosotros hablamos de figura, nos entendemos los seres humanos y tratamos de poner este concepto, digamos, a la realidad también. Si ustedes van a ver, vayan a googlear qué es figura, qué significa figura, así en términos de geometría, les va a decir que este es el concepto de un objeto o es el concepto abstracto de una familia de objetos dentro de lo que es el ámbito de la geometría. ¿Ya? Entonces, ya desde nuestro entendimiento normal, común, sin necesidad de ser programador, pues las personas entienden que la figura existe, pero no existe. ¿A qué me refiero? El concepto existe, pero un objeto particular de figura a secas no existe. ¿De acuerdo? Cuando tú haces un objeto de clase figura, siempre vas a tender a caer a obtener un objeto de una figura específica. Por ejemplo, si tú piensas en cuadrado, entonces ya cae en un tipo de representación más especializado que la figura. Pero así pensar en una figura, fíjense, no es verdad. Entonces, desde la definición ya de los lenguajes normales y comunes que trabajamos, a la figura se la considera como un concepto abstracto que permite a los seres humanos, como su nombre dice, abstraer y comunicarse, ¿de acuerdo? Con el resto. Nos permite a nosotros como personas identificar objetos en el mundo real, de tal manera que no estemos diciendo, ¿no? Los cuadrados, los triángulos, los círculos, los rectángulos, los paralelogramos, los trapecios, así, y te vas cansando, ¿no? Los rombos y todo lo que se te ocurra, son aquellas figuras, no, son elementos, qué sé yo, no te conviene. Entonces, lo que se trata de hacer también en la cotidianeidad es agarrar esta clase de conceptos abstractos. Lo mismo con el animal, ¿ya? Lo mismo con las personas, por ejemplo. Cuando tú quieres referirte a la naturaleza del ser humano, sueles decir persona.
y no te estás enfocando a que esta persona en particular o esta chica que se llama Luisa, no. Cuando tú quieres referirte a algo que es más general, hablas de persona. Entonces, la persona es un concepto abstracto para nosotros que nos permite identificar objetos en el mundo real, pero de manera muy general, ¿ya? A esta clase de nivel de abstracción o de representación del mundo real se le conoce también como niveles de abstracción muy elevados. Por ejemplo, la figura y el animal no te permiten instanciar objetos directamente de la clase figura o directamente de la clase animal. No puedo, ¿de acuerdo? Cuando yo digo piensa en un objeto de clase animal y piensas en perro, entonces has bajado, ¿de acuerdo? Tu nivel de especialización del modelo que estás utilizando para pensar en un perro es de clase perro. Pero animal a secas no hay. Es posible, por lo tanto, en programación orientada a objetos, tener modelos de tipos de objetos que no te van a admitir instanciar objetos particulares de esa naturaleza, porque lo que representan estos tipos de objetos están en un nivel de abstracción de muy alto nivel. ¿De acuerdo? A ese tipo de clases, que es completamente posible que nosotros encontremos, se le denominan clases abstractas. ¿Qué tiene de peculiar una clase abstracta? Que no admite instanciación, no te permite instanciar objetos de esta clase. Por el otro lado, en las jerarquías más bajas o en los niveles más bajos de la jerarquía de clases, se encuentran estos tipos de objetos cuyos modelos son concretos. Por ejemplo, un cuadrado ya tiene características más concretas, ¿no es cierto? Entonces, cuando te piden, a ver, pensé en un objeto de clase cuadrado, tú puedes pensar en un objeto probablemente considerando las características del modelo y ya vas a poder instanciar un objeto particular. Este tipo de modelos admite instanciaciones. En Intro a la Progra, la mayoría, salvo alguno que otro curso tal vez ha visto algo de abstracción, pero si no, en la mayoría de las veces, el 100% casi segura, siempre se trabaja con tipos de clases concretos, que significan que esos modelos te permiten instanciar objetos particulares de esa clase. Entonces, acá en elementos, vamos a introducir este otro concepto que son las clases abstractas, que son aquellas que me permiten modelar tipos de objeto muy alto, muy alto nivel de abstracción. ¿Ya? ¿Y qué tienen esos? No te permiten instanciar. Y la siguiente pregunta que te haces, ok, ¿para qué me construyo una clase o para qué defino una clase si yo no voy a poder tener objetos de esa naturaleza? Es como en el lenguaje natural. ¿Por qué yo tengo que pensar en ese concepto abstracto animal si yo no voy a concebir un objeto particular de ese concepto? Es para organizar el cerebro, ¿de acuerdo? Es para que nosotros podamos agrupar, para que nosotros podamos referenciar a una gran gama de tipos de objetos del mundo real a través de un nombre, animal. Lo mismo va a suceder en programación orientada a objetos. Cuando nosotros tenemos una clase de este nivel de abstracción, pues esa clase tiene una utilidad y qué cosa es que nosotros podamos tipificar a través de un identificador a algún tipo de objeto de diversos tipos de objetos, a su vez, sin tener que entrar al detalle. Fíjense, yo puedo decir voy a tener un objeto de clase figura y se va a llamar F y está bien. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué figura exactamente en el futuro vas a tener por ahí? Eso ya es otra cosa. Pero a mí me permite representar el concepto de nivel a muy alto nivel de abstracción. ¿Ya? Entonces, acá fíjense, en esta jerarquía de clases, nosotros partimos con esta, que es la figura, paralelogramo, rectángulo y cuadrado. Vamos a agarrar solamente esta línea. Y esta vendría a ser una jerarquía de clases que tiene algo que es muy notorio, ¿correcto? Toda subclase
¿Cuántas superclases tiene exactamente de manera directa? Una. Una. ¿De acuerdo? Y eso también en Intralaprogra se ha aprendido a programar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿cómo funciona esta jerarquía de clases? Vamos a ir viendo cómo se enlaza, cuál es la forma de trabajar con estas cosas. Vamos a ir haciendo un ejemplito y vamos a ir viendo cómo es que esto funciona, tanto en diseño. Fíjense, para nosotros este modelo que tenemos en la diapositiva es legible, es representativo, es explicativo, es criterio común, ¿ya? Y luego, este modelo nosotros tenemos que programarlo para algún fin específico. Y luego tenemos que empezar a pensar y a responder algunas preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, cuando se trata de un cuadrado y queremos instanciar un cuadrado, la pregunta es, ¿qué datos mínimos requerirá el constructor de cuadrado para instanciar de manera mínima y correcta a un objeto de clase cuadrado? Es la pregunta. ¿Qué datos necesitará? A ver, ¿ustedes qué dicen? Sus lados, sus puntos. A ver, viendo el modelo, ¿qué necesitaría? Necesitaría el lado y los 4 vértices. El tamaño. El tamaño. No, ¿qué necesitaría? A ver, fíjense el modelo. Calcular el área. Que los lados sean iguales. A ver, se las voy a poner de otro modo. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene todo cuadrado? Sus 4 lados Considerando iguales. 4 ángulos rectos. Tiene un ángulo y un lado. A ver, considerando el modelo, fíjense el modelo y lean fríamente. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene todo cuadrado? Base y altura. Fíjense el modelo de la diapositiva. Ya no Tiene está. calcular área. Ya, ¿qué más? Por Lado 1, herencia, lado 2. tendría que tener los atributos del paralelogramo. Triángulos. Ya. Entonces, ¿qué tiene todo cuadrado? Lado 1, lado 2. Y ángulo 1, Ángulo 1 ángulo y 2. ángulo 2. ¿De acuerdo? Eso tiene todo cuadrado por herencia. ¿Correcto? ¿Y qué se supone que sabe hacer todo cuadrado? Por herencia sabe, bueno, y aquí está ya definido, sabe calcular el área. ¿Ya? Entonces, repitamos, a ver, ¿qué tiene todo cuadrado? Por herencia, el lado 1, el lado 2, el ángulo 1 y el ángulo 2. ¿Qué hereda? ¿Correcto? De la superclase rectángulo, que a su vez hereda de la superclase paralelogramo. ¿Ya? Entonces, la herencia ¿desde dónde viene? Desde el paralelogramo por transitividad. Si bien es cierto, el cuadrado no es un paralelogramo de manera directa, es un paralelogramo de forma indirecta y transitiva. ¿Comprendido? Uno más puede repetir, por favor, Lice, no entendí muy bien esa parte. Ya, el cuadrado, fíjense, hereda lado 1, lado 2, ángulo 1, ángulo 2 de la clase rectángulo. Y el rectángulo a su vez hereda de la clase paralelogramo. ¿Ya? Entonces el cuadrado hereda del paralelogramo por transitividad. ¿Cierto? Sí, Lice. Eso. Si todo cuadrado es un rectángulo y todo rectángulo es un paralelogramo, entonces todo cuadrado es un paralelogramo. Ya, eso se llama transitividad de la relación.
en la jerarquía. ¿Y eso por qué? Porque están en el mismo hilo de la jerarquía. Bien, dicho esto, a ver, algo que tienen que aprender es que cuando tú observas una realidad, diseñas un modelo, fíjense, este es el modelo diseñado, ¿de acuerdo? Si diseñas ese modelo, todas las preguntas que se hacen tienen que ir alrededor, tienen que ser consistentes a este modelo que estamos observando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vuelvo a preguntar, si se quiere construir un objeto de clase cuadrado, ¿qué información necesita para instanciar un objeto particular de la clase cuadrado? ¿Qué se necesita? Era la pregunta, Inge. Para construir un objeto particular de la clase cuadrado, ¿qué información se necesita? Lado uno, lado 2, ángulo uno, ángulo 2. Ya, mínimamente. ¿De acuerdo? O sea, porque esa es la información que tiene que llenar. Bueno, no es mínimamente. Esa es la información que tiene que llenar. Pero mínimo, ¿cuánta información requiere? Aquí ya me ha contestado alguien. Lo voy a poner. ¿De acuerdo? Hay alguien que ya me ha contestado por el chat. Y me dice lo que necesitamos es un lado. ¿Cierto? Eso necesitamos. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, Lice. Sí. Ok. Y para construir un rectángulo, ¿qué necesitamos? Dos lados. Dos lados. ¿Por qué? ¿Por qué no dos ángulos? Porque Porque No son iguales. los ángulos son de 90. Exacto. Eso es común en el cuadrado y en el rectángulo, ¿cierto? Por defecto los ángulos son 90 grados. Entonces, ¿para qué le pregunto si es por defecto? ¿Cierto? Para construir un paralelogramo, ¿qué necesito? Dos lados y dos ángulos. Muy bien. Y para construir, ¿y será que puedo construir un objeto de clase figura? No, porque es general, no, Es no es muy tan alto nivel de abstracción, ¿correcto? Es demasiado alto nivel de abstracción. Bien, entonces, a ver, vamos a llevar esto a programa y vamos a ir viendo un poquito cómo es que funciona el asunto a nivel de programación, ¿ya? Mientras está cargando, vamos a dejar de presentar esto y me vengo por aquí. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? liso. Dice, Muchas gracias. Entonces vamos a intentar y vamos a hacer las cosas. Ay. Vamos a agarrar esto.
Un momento. Luego ahorita vamos a empezar. Vamos organizando el ambiente para no tener. Bien, vamos a empezar entonces, ¿sí? Nos vamos a construir un nuevecito proyecto y nos vamos a venir por acá. Vamos a venirnos por acá. Y le decimos. Tienes razón. Vamos acá. Y le vamos a poner, ¿bien? Este que es el programa. ¿De acuerdo? Lo cerramos. A ver, vamos a modelar lo que habíamos hecho, ¿no? Nos construimos una nueva clase que decía que era figura. ¿Ya? Nos construimos otra clase que decía paralelogramo. Le decía que hay otra clase que se llama rectángulo, ¿correcto? Y hay otra clase que se llamaba cuadrado. ¿Sí? Bien, venimos acá, así, lo ponemos aquí y ahí. Y vamos a jalar herencias. Dice, no se ve la presentación. ¿Podría compartir la pantalla en el grupo de 46 personas? Ya. Ahora sí. Sí. Qué raro. Ya, es posible que con lo que se borró el anterior, ya. Pero vamos a ver. ¿Pueden ver? No, no pueden ver. Ahorita vamos a arreglar esta cosa. Dejar de presentar. Vamos a ver. Vamos a borrar y vamos a compartir mejor así. Si no, vamos a estar en serios problemas. Vale. Ahora sí. Los voy a cortar de acá. Y nos venimos por acá. Ahora estamos, ¿no? Sí, sí. Bien. Ok, vamos a ponerle relaciones de herencia. La ponemos aquí. La ponemos aquí. Y la ponemos acá. ¿De acuerdo? Construimos esto. Y ahí. Ok, le hemos dicho, a ver. Toda figura, ¿sí? Le decimos que toda figura, habíamos decidido que tiene que saber decir el área, ¿no es cierto? Tiene que saber calcular el área. Eso podía ser toda figura. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver qué hacemos luego. Habíamos dicho que todo paralelogramo tiene básicamente 4 cosas. Ya está. Y las habíamos definido así. Tiene el lado 1 y el lado 2. Y tiene el ángulo 1 y el ángulo 2. ¿Correcto? Ese es el paralelogramo. Si ustedes observan, debido a que he generado la herencia ya por el modelo, esto automáticamente ya aparece en el ID, ¿cierto? Entonces, ¿quién dice que es una extendida de quién? El paralelogramo es una figura, ¿de acuerdo? Eso viene desde la subclase. Venimos por acá y aparentemente todo rectángulo es un paralelogramo y no tiene ninguna característica adicional. Y venimos para acá y el cuadrado es un rectángulo.
¿no? Y no añade ninguna característica atribuible adicional. A ver, compilamos esto. Y bueno, tienes razón, acá dice, tienes un método que no está bien definido y le vamos a hacer, ¿no? 0, 0, tengo retorno. Ahora sí. Nos venimos acá, compilamos y eso ya está libre de error. Construimos, dice, ¿no? Cuando nosotros habíamos dicho que queremos construir un objeto de clase cuadrado, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos, dice, indicarle solamente un lado. ¿Correcto? No necesitamos indicarle los 3 datos, ¿cierto? No se necesita. ¿Ya? Ok. Acá fíjense, tengo varias cosas que pensar. Cuando yo estoy queriendo construir un cuadrado que se extiende del rectángulo y además el rectángulo de paralelogramo, por herencia el cuadrado tiene 2 lados y tiene 2 ángulos. Pero para construir un cuadrado solamente necesito la información de un lado y ya estaría. Entonces aquí mi criterio común, ¿qué me dice? A ver, el lado 1 de este cuadrado, que es un dato heredado, debería ser el lado, ¿correcto? Y el lado 2 de este cuadrado, que es un dato heredado, debería ser el lado. Por definición, el ángulo 1 debería ser 90 grados. Y por definición, el ángulo 2 debería ser 90 grados. ¿Correcto? Esa es la idea que yo tengo, ¿no es cierto? Si el cuadrado hereda lado 1, lado 2, ángulo 1 y ángulo 2, bueno, para definir o construir un objeto de clase cuadrado, debería ser así. Eso dice mi criterio común. Pero a ver, compilaremos, nos vamos a dar cuenta que esto no compila. ¿Dónde se queja? ¿Qué te dice? El lado 1 está bien y estás reconociendo, fíjense, que hereda, porque si no heredara te dijera lado 1 no está definido. A ver, vamos a intentar acá, por ejemplo, si yo le pongo cualquier otro, un out, por ejemplo, y le digo lado, y veamos cuando compilemos, el error que me va a decir, no puede encontrar el símbolo variable out. Eso quiere decir que no lo encuentra ni en la jerarquía de herencia, ni en este contexto, ni como atributo, no lo encuentro. ¿Ya? Pero fíjense el error que me genera acá. Este es un error diferente. Si compilamos, acá abajo me dice, el lado 1 tiene acceso privado en paralelogramo. Y tú dices, no, que no me había heredado. Y la respuesta es sí, te hereda. Pero, importante, cuando en alguna clase se define que una característica es privada, por definición, recordemos, a las cosas privadas, ¿quiénes nomás pueden acceder? El objeto propietario y los objetos de la clase. ¿Correcto? Nadie más. Por lo tanto, si hemos decidido que lado 1, lado 2, ángulo 1 y ángulo 2 sean privados en paralelogramo, por mucha herencia que haya, esos datos son de acceso restringido. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo 2 alternativas. ¿Ya? Una alternativa sería aligerar, como dice Gabriela, la cápsula. ¿De acuerdo? El nivel de la privacidad de los atributos que están en la superclase paralelogramo. Esa es una opción. Y la otra opción es delegar responsabilidades. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos decir que vaya a haber algún otro tipo de posibilidades que me permita utilizar de manera interesante la funcionalidad que tienen los distintos tipos de objetos. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es más posible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las 2 cosas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esta versión 1, donde vamos a ir propagando la responsabilidad a clases de arriba. Entonces, para poder definir los atributos del cuadrado, pues el cuadrado así tan
feliz no va a poder hacer uso de estos 4 atributos heredados porque en la clase paralelogramo esos 4 atributos están con un modificador de acceso privado. ¿Qué estamos entendiendo? Que la herencia no relaja la privacidad. ¿De acuerdo? La privacidad mantiene su definición. El encapsulamiento se mantiene. Y tú dices, ¿y para qué me sirve entonces heredar algo que no puede usar? Y sí, está bien, tú heredas muchas cosas que no puedes usar. Siempre se utiliza a través de algún albacea o algún tutor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el responsable de mantener estas cosas privadas? El paralelogramo. Lo que vamos a hacer es utilizar el constructor de la superclase, ¿correcto? Y vamos a mandarle la información necesaria para que establezca. A ver, este lado la vamos a enviar como información para poder construir un cuadrado, ¿sí? Pero si yo le digo super, el modificador de ámbito super, fíjense, me permite subir en la jerarquía de clases. Cuando yo hago un super, si estoy acá, va a venir a la superclase inmediata. ¿De acuerdo? Si yo aquí hago super, va a venir aquí. Si yo hago aquí super, este va a venir aquí. ¿De acuerdo? Si yo de aquí hiciera super y no hay lo que estoy buscando aquí, entonces automáticamente va a venir a buscar acá. Y si no hay, va a venir a buscar acá. ¿De acuerdo? Todo este asunto del super y demás, ¿cuándo va a suceder? Va a suceder en tiempo de ejecución. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Entonces, yo le estaría diciendo a super, pon mi lado. Ah, dices, eso quiere decir que esta superclase, que es la superclase inmediata al cuadrado, debería saber construir objetos de clase rectángulo. ¿Ya? Entonces, definimos cuál sería la forma de construir un objeto de clase rectángulo. ¿Qué información habíamos dicho que necesitamos? El lado 1 y además necesitamos el lado 2 en el caso del rectángulo, ¿cierto? Y nuevamente, fíjense acá tú dices, ya, pero el rectángulo tiene atributos heredados, lado 1, lado 2, ángulo 1 y ángulo 2. Pero no los puede utilizar por el privilegio que tiene arriba en la clase base. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense lo que va a hacer. Esto no puede hacerlo, ¿correcto? No puede decir lado 1 con lado 1, lado 2 con lado 2, ¿correcto? Y no puede decir esto, ¿no es cierto? Ángulo 1 por defecto, ¿cuánto es? 90 grados. Y ángulo 2 por defecto, ¿cuánto es? 90 grados en el rectángulo. ¿Esto está bien o es irrelevante? Es irrelevante. Es irrelevante. Lo que en realidad yo quería era poner en el atributo de este objeto, en el atributo lado, quiero establecer lo que me están mandando como parámetro, ¿cierto? Y en el atributo de este objeto que estoy creando, lado 2, quiero ponerle como contenido lo que me están mandando en el parámetro lado 2. Esto no va a compilar, ¿correcto? Y fíjense, el error es lo mismo. Cuidado, me dice, tienes lado 1, sí, pero no puedes usarlo tan a libre albedrío, porque en la clase paralelogramo está privado. Ok, venimos al paralelogramo y le digo, muy bien, para construir un paralelogramo, que habíamos dicho, que se necesita cuánta información mínimamente, se necesita el lado 1, se necesita el lado 2, se necesita, ¿qué cosa? El ángulo 1 y se necesita el ángulo 2 para construir un paralelogramo, ¿correcto? Entonces le decimos, el lado 1 de este objeto que estamos construyendo, ¿de acuerdo? Y aquí tengo que hacerlo explícitamente para desambiguar esta colisión que tenemos entre el parámetro y el atributo, ¿cierto? Entonces, el lado 1 atributo se va a establecer con lo que viene en lado 1 parámetro.
el lado 2 atributo se va a establecer con lo que me están mandando en lado 2 parámetro. El ángulo 1, ¿cierto? El ángulo 1 de atributo de este objeto se va a establecer con el ángulo 1 y el ángulo 2 de este objeto que estamos intentando construir se va a establecer con ángulo 2. ¿Ya? Compilamos. Este ya no me genera errores. Dice. Muy bien. Entonces, a ver, este rectángulo que teníamos errores acá, fíjense, este me generaba errores. ¿Por qué? Porque estos son privados, ¿no es cierto? Entonces, este que pida ayuda a la superclase, ¿de acuerdo? Que pida ayuda al constructor de la superclase para poder construir un objeto de clase rectángulo. Para hacer eso, ¿qué utilizamos? Operador de ámbito super. El super y el dis, fíjense, son operadores de ámbito. El dis hace referencia al propio objeto, ¿de acuerdo? Este objeto. Y el super está haciendo referencia en la jerarquía de clases a la clase de arriba para buscar la funcionalidad o la implementación ahí que me permita completar de manera correcta la funcionalidad de los objetos, en este caso, de clase rectángulo. Y en este caso particular, estamos utilizando el super para permitir la construcción. ¿Ya? Entonces, el constructor de la clase rectángulo va a llamar al constructor de la superclase para que le ayude a definir de manera correcta los estados de los atributos de este objeto rectángulo. Pero el constructor de la clase paralelogramos, recuerden, ¿cuántos datos recibía? 4, ¿cierto? Entonces le vamos a mandar así, fíjense, le voy a decir, este es el dato para el lado 1, este es el dato para el lado 2, 90 es el dato para el ángulo 1 y 90 es el dato para el ángulo 2. ¿Correcto? Compilamos y fíjense, eso ya no me genera errores. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Licenciado, ¿nos puede dar un ejemplo de cómo utilizar el dis, por favor? ¿El dis? Por favor, licenciado. Acá tengo el dis. Ya, cuando tú dices dis, estás haciendo referencia a este objeto. A ver, en este caso, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Cuando nosotros tenemos este atributo que es lado 1, esta variable, fíjense, este identificador lado 1, por el lugar donde se encuentra, esto es un atributo, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos este lado 1, este es un parámetro formal, ¿ya? A ver, nos vamos a venir acá. Acá hay una suerte que nosotros le llamamos shadowing, ¿ya? Ensombrecer. En este caso hay una ambigüedad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando el mismo nombre más de una vez. ¿De acuerdo? El ámbito del lado 1 puede ser cuestionado dependiendo de cómo tú utilizas. A ver, me voy a venir por acá. Y nos vamos a abrir una nueva Jamboard. ¿Verdad? Vamos a abrirnos un Jamboard. Así te voy a explicar. A ver, lo que está sucediendo es más o menos esto. A ver, espero que me entiendan. ¿Y por qué es interesante usar this? Pero por lo pronto, a ver, this
resulta ser un operador de ámbito que hace referencia a este objeto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar this? En ocasiones vamos a utilizar, como el caso que he usado, para desambiguar. A ver, vamos a poner como líneas de tiempo, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí una línea de tiempo que se supone que es el objeto que estoy construyendo. Y este objeto, fíjense, tiene el atributo lado 1. Vamos a hacer solo con el atributo lado 1 y luego todo funciona así, ¿no es cierto? Entonces, este lado 1 sirve para toda la vida del objeto. Cuando se hace el constructor, se abre, es más o menos así, ¿ya? Cuando el constructor está funcionando, este es el objeto que estamos queriendo construir, ¿no ve? Cuando el constructor empieza a funcionar, entonces, su misión es construir un objeto de clase rectángulo o paralelogramo en este caso, ¿no es cierto? Y el ámbito de vida o el tiempo de vida que tiene ese método constructor para hacer su trabajo es este. Aquí empieza y aquí termina. ¿De acuerdo? Entonces, en ese espacio de tiempo también nosotros hemos definido una variable lado 1 cuyo identificador es válido en este ámbito. ¿Ya? Ahora imagínate que por acá hay un foco. ¿De acuerdo? Por aquí hay un foco. Uy, qué pésimo mi foco. Hay un foco que está alumbrando, ¿correcto? Que está dándole luz. Entonces brilla, un foquito. Entonces la luz, fíjate, va a llegar aquí, ¿correcto? Llega aquí. Y todo lo que nosotros tenemos aquí es sombra, ¿ya? Entonces fíjate que cuando este constructor empiece a ejecutarse, todo lo que se supone que está aquí atrás se ensombrece, ¿de acuerdo? A eso se llama shadowing. Si en este ámbito, acá, en este ámbito, yo uso lado 1, entonces estoy utilizando desde la perspectiva del foco, fíjate, estoy haciendo referencia a este lado 1. No puedo mirar este, ¿de acuerdo? Porque este le ha dado sombra al lado 1 de aquí atrás. ¿Se entiende eso? Eso se conoce como shadowing. ¿Ya? Y tiene que ver con los tiempos de vida. Cuando el constructor empieza a funcionar, entonces abre un espacio. ¿Ya? Y en ese su espacio, el parámetro es local a esta ejecución. Cuando yo haga referencia, acá me voy a venir, ¿ya? Cuando yo haga referencia, en este caso, fíjense, cuando yo en cualquier instante de tiempo, yo digo lado 1 en este espacio de vida, me estoy refiriendo a este, ¿ya? Pero si yo quisiera hacer referencia a este, si yo quiero que este lado 1 haga referencia a este, entonces, ¿qué tenemos que utilizar obligatoriamente? Tenemos que utilizar el operador de ámbito this. Yo le digo, ok, estoy en este ámbito, pero fíjense, estos métodos también se desprenden de la clase que está construyendo este objeto. Entonces, cuando yo quiero hacer referencia a este lado, yo le digo, no quiero el lado de este ámbito. Yo quiero el lado de este objeto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le digo? This.lado. Lado 1. Entonces, ni bien hago eso, me estoy haciendo referencia a este. ¿Ya? Entonces, this prácticamente es este objeto. Este es this. ¿Correcto? Entonces, cuando yo le digo this, estoy haciendo referencia al objeto en el cual en este momento me encuentro. En el caso de mi constructor, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo este objeto, ¿de acuerdo? Este objeto estamos intentando construir con el constructor. Cuando yo le digo this, estoy haciendo uso de este objeto, ¿de acuerdo? ¿Se entiende eso? Para eso sirve this.
¿Estamos de acuerdo? Sí, Luisa. Ok. ¿Te respondí? Sí, sí, licenciada, muchas gracias. Ok. Entonces, a ver. Acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si el this hace referencia a este objeto, el super que hace referencia pide ayuda, ¿de acuerdo? A la clase superclase y busca la definición de la funcionalidad ahí. En este caso, entonces, mi rectángulo, para poder construir y definir los atributos heredados a los cuales no tiene acceso directo, va a hacer uso del constructor de la superclase, que en este caso es el constructor de la clase paralelogramo. Cuando tú le dices así, super, a secas, y luego le mandas como parámetros a esa solicitud de llamada, automáticamente este super hace uso del constructor. Entonces, este rectángulo, para construirse bien, lo que va a hacer es mandar este lado 1, mandar el lado 2, y por defecto le dice que 90 en ángulo 1 y 90 en ángulo 2. Compilamos este y este ya compila. ¿Correcto? Pero fíjense, el constructor del rectángulo, ¿cuántos datos nomás necesita? 2, ¿cierto? El constructor del paralelogramo, ¿cuántos datos necesitaba? 4. ¿Entendido? Entonces, aquí, ¿qué le estoy mandando? Le estoy mandando tantos datos como sus parámetros han definido en el constructor de la superclase, que es el paralelogramo. Vamos a hacer lo mismo con el cuadrado. Fíjense ahí, el cuadrado no sabe, no puede acceder así, ¿de acuerdo? Está prohibido. ¿Por qué? Porque, repito, si bien es cierto son atributos heredados, no tiene libertad de acceso. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar otros mecanismos para poder definir sus datos. En este caso, ¿qué va a hacer? Va a hacer uso del constructor de la superclase, que es el rectángulo. ¿Cuántos datos necesitaba el constructor del rectángulo? 2. 2, que hacían referencia al lado 1 y al lado 2. En este caso yo le voy a decir que el lado es la información para el lado 1 y también lado es la información para el lado 2. ¿Correcto? Este va a utilizar el constructor de la clase rectángulo. ¿Entendido? Compilamos y esto ya no me genera errores. ¿Ya? Por otro lado, ¿es correcto pensar en una clase o en un objeto de clase figura? ¿Un objeto particular de clase figura será posible que hay? No, es muy abstracto. Es muy abstracto. Entonces, fíjense, cuando nosotros construimos aquí una nueva clase, aquí aparecen distintos tipos de clases, ¿no? Este es el que más usamos, clase. Luego aquí hay otro que se llama abstract class. ¿Ya? Luego aquí hay otro interface. Luego aquí hay otro tipo de constructo que puedes construir, que es un applet, que es una funcionalidad que se puede abrir por web. Puedes abrir un unit test para definir pruebas o escenarios de prueba de tu programa de manera automática, o puedes definir un enumerado, que es más o menos como una estructura que me permite almacenar datos a través de una clave lógica, pero con acceso numérico. ¿Ya? En esta clase o en este curso vamos a utilizar este y este. Ya no vamos a usar los applets ni los enum. Mi figura, por lo tanto, si no admite instanciación, ¿qué debería ser? Debería ser una clase abstracta. Podríamos haberla definido en tiempo de creación, o podemos enmendar nuestro error y decirle, bueno, la figura va a ser una clase abstracta. Y lo siguiente que tenemos que hacer es ponerle aquí la palabra reservada abstracta. ¿De acuerdo? Y sigue compila. Fíjense, todo el esquema
Compila. ¿Ya? Acá la figura es estereotipado y me está diciendo que este modelo, si bien es cierto que existe, no me permite instanciar objetos de la clase figura. Pero ¿qué puedo hacer con esta figura? Puedo tipificar, ¿ya? A ver, vamos a construir un cuadrado. Ahí vamos a ver cómo funciona el asunto. Construimos un cuadrado con lado 23. Si nosotros inspeccionamos, ¿ya? Si nosotros inspeccionamos, fíjense, este cuadrado tiene su lado 1 en 23, su lado 2 en 23, su ángulo en 90 y su otro ángulo en 90 grados también, ¿ya? Si nosotros observamos aquí, este cuadrado dice, ¿tiene funcionalidades heredadas de rectángulo? Ninguna. ¿De paralelogramo? Ninguna. De figura dice que tiene calcular área. ¿Ya? Entonces, esa posibilidad que tiene el cuadrado de calcular área lo está heredando por transitividad del paralelogramo. ¿Ya? Pero su superclase inmediata, cuando tú haces super, inmediatamente ¿a dónde va? A rectángulo. ¿Ya? Y de ahí, si es que no encuentra, enlaza hacia arriba. ¿Ya? Por el momento, a ver. Mi figura me lo calcula el área con 0. ¿Cómo calcularía el área mi rectángulo? A ver, ¿cómo calcula todo rectángulo su área? Dado que todo rectángulo conoce su lado 1, su lado 2. ¿Cómo calcula? Base por altura. ¿Y cuál sería la base por la altura? Lado 1 por lado 2. Lado 1 por lado 2. Ahora, esto sería así, ¿no? A ver, le digo lado 1 por lado 2. ¿Cierto? ¿Es correcto? No. ¿Por qué? Porque porque el producto de esos dos lados nos va a devolver un entero. Y le estás diciendo a tu método que devuelva un double. Todo entero no se puede representar como un real. Se puede. Ya. Pero esto va a funcionar. No, ¿Por qué? porque aún sigue en privado los atributos de paralelogramo. Exacto, esto ni siquiera va a compilar. ¿No ve? Lado 1 y lado 2 son de acceso privado en paralelogramo. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Tengo dos alternativas, ¿no? La que decía su compañera, o la otra es permitirle acceder a los datos, ¿ya? Entonces, por acá yo le puedo decir algo así, fíjense, yo le puedo decir get lado 1. Correcto, le podemos poner métodos accesadores, le podemos poner parámetros protegidos, un poquito aligerar o flexibilizar la restricción de acceso, ¿ya? O esta otra, ¿no es cierto? Que solamente me permite ver el valor, no me permite modificarlo, ¿ya? Esto podríamos hacer. Hago dos. Compilamos eso en mi paralelogramo y ahora sí me vengo a mi rectángulo. ¿Ya compila? ¿Ya compila? No, porque aún no me llamaba el método. Exacto. Aquí, en vez de acceder directamente al atributo, yo le tendría que decir, oye, muy amablemente, ¿no ves? Pedirle que me dé el lado 1, pedirle que me dé el lado 2. ¿Correcto? Así.
Ahora sí, este compila. Sí, ya compila. ¿Lo ven? Ahora sí. ¿Cómo calcula el cuadrado su área? Lado por lado o lado al cuadrado, Lisa. O que sería lo mismo lado 1 por lado 2. ¿Cierto? Sí, dice. Entonces, el cuadrado está feliz con lo que hace, con lo que hereda de la superclase. ¿Cierto? Ok, a ver, veremos. Construiremos un cuadrado y le vamos a decir 20 de lado. Nos fijamos, inspeccionamos y fíjense que tiene 20, 20, 90, 90. A este cuadrado, así, él así por sí mismo, no ha definido nada. Pero sí ya tiene heredado del rectángulo calcular área, del paralelogramo tiene get lado 1, get lado 2, y de la figura tiene calcular área. ¿De acuerdo? Ok, entonces si vengo aquí y le digo calcular área, ¿qué me va a dar? 400. Esto es porque tenemos nosotros interfaz gráfica acá. Pero fíjense, esto yo puedo hacer así. Voy a tener un objeto obj que es un cuadrado, ¿ya? A este obj le voy a decir que se construya como un nuevecito cuadrado que tenga 20. ¿Correcto? A nuestro objeto le vamos a pedir que se construya como un objeto de clase cuadrado con 20. A este objeto, fíjense, le vamos a pedir que vaya a calcular el área. Y aquí yo ya no le tengo que decir, ¿no ve? De dónde va a jalar. Automáticamente este me lo va a calcular. ¿Y cuánto me lo habrá calculado? Ni idea, no me muestra, ¿no? Pero para mostrar, a ver, vamos a hacer una impresión del resultado. Mejor aquí. Vamos a definir una variable que sea área, ¿ya? Y en área le digo que va a estar lo que yo le pida al objeto, calcular área. ¿Sí? Y le pregunto por el área, ¿qué me dice? 400, ¿es correcto? Sí. Dice. Ya, ¿qué es lo lindo de esto? Fíjense, aquí yo no le tengo que decir, ¿no ve? Oye, OBJ, que eres cuadrado, anda a calcular el área, pero utiliza el calcular área de tu rectángulo. No, para mí esto es transparente. ¿Ya? ¿A dónde llama? ¿Quién llama? Pues qué importa. Yo lo único que sé que al hacer un cuadrado y el cuadrado heredar las características esenciales de un rectángulo, tanto atribuibles como de comportamiento, todo cuadrado sabe calcular el área. Y cuando yo le pregunto, pues el cuadrado me responde bien de acuerdo al estado que tiene. ¿Ya? ¿A dónde habrá ido a llamar el cuadrado su objeto o ¿a dónde habrá ido a buscar OBJ el calcular área? En primera instancia al cuadrado. ¿Ya? Pero si es que no diera aquí, entonces recién viene al rectángulo. ¿Ya? Así funciona. Ok, ¿qué podemos hacer? Yo no puedo hacer esto, ¿correcto? Yo tengo una figura F. Yo no puedo decirle new figura. ¿Correcto? Eso no se puede hacer. Me va a reñir. ¿Por qué razón? Porque de la clase figura no se puede instanciar, pero sí tipificar. ¿F qué es? Es una contenedora que va a contener un objeto de clase figura, pero no puede instanciar. Pero cuadrado es una clase concreta y de ahí puede instanciar. Rectángulo, clase concreta, de ahí puede instanciar. Paralelogramo, clase concreta, puede instanciar. Figura, clase abstracta, no puede instanciar, pero sí tipificar. ¿Está bien? Ok. Por hoy día lo dejaremos acá. Ya, el día jueves vamos a continuar. ¿Alguna pregunta?
Licenciado, ¿va a subir sus clases grabadas? No suelo subir las clases. ¿Ya? Y los programas que vayamos haciendo, ¿sí lo va a subir al Moodle? Los programas sí se los voy a ir subiendo. ¿De acuerdo? Este lo vamos a seguir trabajando. Yo ya se los puedo subir este pequeño esqueleto. Y más bien, a ver, vayan a averiguar. Vayan a averiguar cómo se calcula el área en todo paralelogramo y acá sobreescríbanmelo, sobredefínanmelo el método calcular área de un paralelogramo. Leonardo, mañana no hay clases, ¿cierto? Es feriado departamental. Ya no va a haber clases mañana. Todo feriado nacional departamental, pues la U no, es por ley, ¿no? Entonces no hay clases, salvo algún docente te diga, ¿no? Que va a pasar, pero por defecto no hay clases. Disculpe, la contraseña para la clase, la clave. ¿Para Moodle? Sí, para Moodle. Hanoi. Lo estoy escribiendo en el chat. Ya, gracias. ¿De acuerdo? Está bien, Lice. Hasta luego. Ok, nos vemos el día jueves, jóvenes.